Vamos a continuar con la técnica del Dr. Zetlin. En este caso vamos a ver cómo se usa la barra transpalatina en la técnica del Dr. Zetlin. Vamos a recordar que la técnica de Zetlin es no extracciones jamás de ningún diente, ni siquiera dientes temporales. Entonces veíamos que la barra transpalatina en la técnica de Zetlin se puede usar para rotar dientes, para distalizar, para corregir las clases 2, y con la ventaja de que puede ser de un solo lado o puede ser de los dos lados. Otro uso que se le da con muy buena aceptación, sobre todo en gente pequeña, es que podemos hacer expansión o contracción. Esto que es muy importante, casi todos los ortodoncistas, cuando tenemos problemas de que las cúspides palatinas de los segundos molares permanentes nos dan problemas de oclusión, todo mundo las torcemos o las levantamos con la técnica del Dr. Zetlin. Y normalmente lo que hemos estudiado hasta ahorita del Dr. Zetlin o de las barras palatinas es que nos incrementan el anclaje. Habíamos visto que cualquier paciente en el que se hacen extracciones requerimos de anclaje. Y entonces el uso que ustedes han aprendido hasta hoy de las barras palatinas es como anclaje. Hoy van a ver que es mucho el provecho que le podemos sacar a las barras palatinas. Por eso hace mucho dejaron de usarse las barras palatinas soldadas. Entonces, muchos autores han reportado ya que por lo menos el 83% de las maloclusiones siempre tienen los molares contraídos y rotados mesiolingualmente sobre la raíz grande palatina. Entonces, si nosotros viésemos muchas maloclusiones, vemos que esto es de todos los días y que entonces es muy fácil, y en eso consiste la primera indicación de la barra transpalatina en la técnica de Zetlin, que es el de rotar, distalar y expander los molares maxilares con una barra transpalatina. Vean aquí unos molares después de haber sido rotados sobre su raíz larga palatina y que ya tienen su rotación hacia afuera. Vamos a saber que con el hecho mecánico nada más de rotar sobre la raíz larga palatina, automáticamente estas cúspides se van 2 milímetros hacia distal. Entonces nada más con el hecho mecánico otra vez de rotar las raíces palatinas ganamos 2 milímetros tranquilamente, que son hacia la corrección de la clase 2. Es muy importante que si nuestros segundos molares ya los tenemos incluidos, porque ya el joven tiene 12 o 13 años o erupcionaron prematuramente, tendremos que usar una barra puesta en los segundos molares. Y dice que si es necesario, ustedes tendrán que contraer. Decíamos que en los primeros molares normalmente es expander y rotar. Cuando ponemos los segundos molares es contraer. Y esto es muy importante porque si ustedes observan la forma del arco, la parte más amplia llega hasta los molares y después de ahí vean cómo el arco tiende a cerrar. Si recordamos cómo es la erupción de los molares superiores segundos, erupcionan hacia bucal, hacia el cachete, hacia los carrillos. Y entonces en muchos casos tenemos que contraer la barra para meterlos y que continúe la forma de arco. Por eso a veces está indicado contraer con la barra palatina. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto podremos ganar nada más con las puras barras? Porque habíamos visto que las herramientas de Zetlin, en Zetlin 1, en las herramientas maxilares quedan las barras más la placa del Dr. Zetlin más el arco facial. Hasta ahorita hemos visto nada más el uso de las barras transpalatinas. Las barras transpalatinas nos pueden corregir con mucha facilidad una clase 2 de 3.5 milímetros, nada más con el hecho de enderezar los molares sobre la raíz larga palatina, con lo que rotan, se va hacia atrás y nos hace espacio suficiente para corregir una clase 2, y vean cómo se empieza a hacer espacio para meter la clase, el canino, a su forma de arco.
Si está más indicado de los 3 milímetros o 3,5, entonces tendremos que usar ya la placa que hoy se conoce del Dr. Zetlin. La placa del Dr. Zetlin lleva un cinturón de acrílico por la cara bucal en un arco de acero que es rectangular, 18 por 25, 19 por 22, 21 por 28, el que ustedes gusten, y que una vez que ustedes lo moldean a su maloclusión, entonces ahora le tienen que poner un cinturón de acrílico. Tiene que llevar ganchos de Adams en el premolar, y esto lo que nos va a dar es un excelente anclaje de la parte anterior para que con unos dedos del calibre 36 lo vamos a activar para que lleve hacia atrás la corona de los molares. Y esto es muy importante, el grado de activación. Vean, este gancho yo lo tengo que regresar a mesial e insertarlo interproximalmente. A veces para insertarlo interproximalmente tengo que poner antes de la placa un separador de molares para que nos cree el espacio y esto llegue al cuello del diente. Aquí la activación es de 1 milímetro a partir de la cara distal, o sea, es una presión muy suavecita de 60 gramos aproximadamente. Entonces, más activación producirá más dolor, pero no mayor efectividad. Otra vez, más activación producirá más dolor, pero no movimiento más rápido. Entonces, esto es importante. ¿Cuánto tienen que activar su dedo para llevar la corona del molar hacia distal? Ahora la pregunta es, bueno, yo no deseo que la corona se me vaya nada más hacia distal, yo deseo un movimiento en cuerpo. Cuando se usa la placa de Zetlin, están obligados a usar un arco facial exoral para mover la raíz. Recuerden que para mover la raíz siempre los arcos faciales, la parte externa del arco facial tiene que ir levantada respecto de la parte intraoral. Decíamos que con 1 centímetro es más suficiente para que estemos pasando, como lo vemos en la animación, que esté cerca de los ápices. Quiere decir que si yo paso la fuerza, estoy transmitiendo el punto de ubicación de la fuerza a los ápices. Entonces la placa de Zetlin moverá la corona hacia distal, el arco extraoral estará moviendo la raíz hacia distal, lo que va a producir un movimiento en cuerpo. Entonces ahora la pregunta es, ¿cuándo voy a usar una tracción cervical y cuándo voy a usar la tracción alta en la técnica de Zetlin? La curva o loop de las barras transpalatinas en posición hacia adelante va a producir que los ápices, si ustedes empiezan a empujar esto hacia arriba, van a ver que la inclinación de las raíces es hacia distal. Entonces, habíamos visto hace rato las barras de Zetlin con el loop hacia distal. Pero cuando queremos intuir o mover las raíces, o si quiero yo tener control sobre un hábito de lengua, es importante que las barras del loop lo tengan hacia mesial. Entonces, cuando un loop está hacia mesial, en la técnica de Zetlin, voy a obtener que las raíces se me inclinan distalmente. Y si la placa me está moviendo la corona distalmente, esto va a producir un movimiento en cuerpo, ¿sí? Si hay 2 molares presentes, tendremos que ponerlos también. Cuando las barras son normalmente, como las mayorías, hacia distal, la fuerza intrusiva de la lengua hacia atrás del centro de resistencia va a inclinar la corona distalmente. Entonces, esos son conocimientos elementales de mecánica en ortodoncia para saber qué provecho le podemos sacar a las barras. Ahora, ¿cómo rotamos los dientes? Normalmente las barras cuando se construyen tienen que ser pasivas. Ya haremos una cápsula especial de una mesa clínica de la importancia de la activación de las barras. Ustedes ven aquí que esto es una práctica y lo que tenemos que hacer es primero, una vez que la pusimos pasiva
en los modelos donde ajustamos la barra, esta es la posición que tienen pasiva. Y después, en base a esta, yo pongo una patita sobre la marca que tengo y la otra, y esta la tengo que activar hasta que el lado opuesto, vean ya dónde queda, ya caminó un poquito hacia atrás, pero se fue hacia atrás y hacia adentro. Vamos a ver en un momento que ya cuando las barras se usan para distalizar, las tenemos que activar y además ampliarla un par de milímetros para que no se nos cruce el molar a medida que va caminando distalmente. Y aquí lo vemos, estos tipodontos que son de práctica, nosotros tenemos tipodontos similares donde todos los dientes son de cera. Vean cómo aquí está, esta es la pata activada. Cuando yo meto la pata activada, vean el lado contrario, ¿dónde está? Está y llega únicamente hacia la cara palatina distal del segundo molar. ¿Sí? Entonces esto es suficiente, pero vean cómo además de irse hacia atrás, se vino hacia adentro. Entonces tenemos que tener control, saber si la ampliamos, la mantenemos o la contraemos. Entonces siempre hay que comprobar el ajuste para saber cuánto hemos activado la barra. Y esto es, una vez que coloqué el inserto activado, ¿qué efecto va a ser el lado contrario? Porque lo que yo vea que sucede en mi modelo va a suceder en el paciente. Si se va hacia atrás y se extruye, se intruye, se rota, se ladea, se inclina. Entonces, lo más importante es primero construir la pasiva y después saberla activar. Realmente ese es el truquito, que no es un truquito, sino ser muy cuidadoso en la construcción de la barra. Dice, las fuerzas deben de ser suaves y en una sola dirección. Habíamos visto los usos de la barra, pero tenemos, si yo quiero hacer 2 o 3 cosas con la barra, no las puedo hacer al mismo tiempo. Tengo que hacer una por una. Entonces, dice, no intente rotar y dar torsión al mismo tiempo. Decíamos que la sobreactivación producirá dolor, pero no producirá resultados más rápidos. La sobreactivación producirá dolor, pero no producirá resultados más rápidos. Acuérdense que los dientes se mueven a la velocidad que lo dicta la biología de cada paciente. Entonces, tiene su tiempo, no necesitamos mucha fuerza, lo que requerimos es paciencia. ¿Cada cuándo debemos activar las barras? Cada 6 semanas u 8 semanas, si es que lo necesita. Por eso decimos, como guía, hay que comprobar si las terminales están pasivas. Si es así, incremente el ajuste. Quiere decir que si yo quito la barra de un lado y en el paciente veo que sigue activada, lo que tengo que hacer es regresarla, insertarla y tener paciencia de otros 2 meses. Si yo la quito y veo que la barra se me queda aquí, es señal de que tengo que incrementar para que vuelva a tener opción de llevar el molar más distal. Entonces, muy importante checar cuándo tenemos que activar la barra y cuándo no. Y después ya habíamos visto que es importante ampliar la barra para que no se nos cruce. Y esto es porque decíamos que a medida que el molar camina hacia atrás, se va hacia atrás y hacia adentro. Por eso tenemos que ampliar la barra, nada más ampliar la barra. Y se amplía de los extremos, no se amplía del coffin o del loop, como muchos aparatos, porque entonces si yo la activo aquí con una pinza de 2 picos, va a tener otro efecto, pero bien diferente. Entonces la manera más fácil de ampliarla es con los dedos sobre las marcas pasivas, para que sufra ese efecto y no se nos cruce si estamos hablando de los primeros molares. Decíamos que en muchas ocasiones, si es la barra del segundo, hasta la tengo que contraer para que siga su curvatura normal. Esta expansión debe ser de entre 1,5 milímetros y 2, y la tengo que pintar. Normalmente en las tarjetas del control de los pacientes es donde hacemos las marcas para saber
cita a cita cuánto lo hemos activado, qué lado hemos activado y cuánto hemos expandido. Vean el espacio ganado por una barra. Y después, parte normal de la técnica de settling es que produzca interferencias cuspidias. Estas interferencias cuspidias son resultado de la expansión que yo hice. Si yo expandí la barra y la abrí nada más con los dedos, entonces va a ser que la cúspide palatina se cuelgue o se baje y nos produzca una interferencia que es normal dentro de la técnica de settling y no nos deba de preocupar en esta etapa de llevar los molares para atrás. Si ustedes observan como es un caso en el que ya perdió premolares, que no se anclaron, o sea, son retratamientos de ortodoncia y que por falta de anclaje se convirtieron en clase 2 de 3-5. Y como con la barra colocada en 2 molares, ya estamos incluso sobrecorregidos de la clase 1 porque siempre va a haber algo de recidiva. ¿Cómo es que se corrigen las mordidas cruzadas con una barra palatina? Dice que hay que ampliar la barra palatina gradualmente hasta que los molares se corrijan. Los premolares se corrigen solos si la gente es joven. Estamos hablando de 10, 11, 12 años. Dice, después que la mordida cruzada es corregida, los molares serán rotados. Recuerden que no podemos hacer todo al mismo tiempo, paso por paso. Entonces, primero corregimos la mordida, específicamente los molares. Los premolares se corrigen solitos. Dice, y si la mordida cruzada es unilateral, se usarán elásticos de lado normal. Los elásticos son, me voy a regresar una diapositiva, para que vean, si ustedes amplían una barra, hay acción-reacción de la misma intensidad de los dos lados. Si la mordida cruzada es de un solo lado, el lado no cruzado lo tendré que mantener con una liga que usará de la superficie bucal del molar superior a la lingual inferior, para que todo el efecto sea hacia un solo lado, ¿sí? Entonces, quiere decir que son muchos beneficios. ¿Cómo damos la torsión para levantar cúspides palatinas? Dice, usualmente los molares necesitan una torsión lingual de la corona, que ya lo habíamos visto hace un momento, producto de la expansión palatina. Entonces, decíamos hace un momento que todos los ortodoncistas, la manera de que levantamos las cúspides son con barras palatinas porque tenemos mucho control y quizá es lo más rápido. Aplicar la torsión lingual de la corona para enderezar los molares e incluir las cúspides palatinas. Este incremento o torsión se dan precisamente en las cajas de activación. Dice, para la torsión lingual de la corona, ajuste los terminales de modo que cuando una terminal esté insertada, la del lado opuesto, dice, se vaya hacia oclusal del tubo, o sea, a nivel del plano oclusal, o viceversa. Lo hacemos de un lado, activamos el otro lado, dice, cuando ambos lados estén insertados, la torsión lingual de las coronas es lograda. Quiere decir que yo meto una y lo que hacemos es nada más levantarla hasta que este inserto no quede pasivo, sino quede en la parte oclusal. Ya que hice este inserto, lo meto y hago lo mismo del lado opuesto. Cuando los dos ya los pongan en la boca, automáticamente de los dos lados, por ese efecto, se van a levantar las cúspides palatinas. Este levantar las cúspides palatinas nos lleva aproximadamente 3 o 4 meses. Tienen que tener paciencia.